Bienvenidos al Twitch de Capital Radio. ¿Con quién? Pues con Alberto Iturralde, tras la lección, tras la clase magistral que nos dejó en el último capítulo, en el último episodio. Alberto Iturralde, Días de Bolsa, ¿qué tal estás? Feliz, muy bien, estoy encantado, no solamente de volver a compartir contigo el micro, sino hacerlo en este ámbito nuevo en el que podemos también combinar esa maravillosa voz que tú tienes con las imágenes de los gráficos. Las imágenes de los gráficos imprescindibles para que entendamos mejor el comportamiento de los mercados, las decisiones de los especuladores. Hoy, don Alberto, yo le iba a decir, pues algo así como valores terroríficos, por eso de que llega Halloween. No sé en qué punto un valor, una empresa, un índice, un gráfico, lo podemos calificar de terrorífico, o cualquier activo en el mercado, cualquier gráfico puede acabar siendo terrorífico. Cualquiera puede serlo, pero los gráficos que vamos a comentar hoy tienen un poco que ver realmente con no solamente valores que pueden ser efectivamente terroríficos, por quizás peligrosos, sino que además suscitan la confianza de los inversores de una manera un tanto peligrosa. Y estos días se produjo una noticia muy importante que nos da idea precisamente de ese fenómeno. Y es que el 15 de octubre de este mismo año, estamos hablando de hace prácticamente semana y media, la web mercados.es daba una noticia que hasta cierto punto es preocupante. Y es que la CNMV, además el titular del artículo lo dice, la CNMV avisa a Audax y pone coto a las ventas antes de resultados. Vamos a explicar qué tiene que ver esto con valores terroríficos. Hasta ahora, la CNMV de algún modo impedía a los directivos de las compañías llevar a cabo ventas importantes de su título justo antes de los resultados anuales. Es decir, se había detectado anteriormente que los directivos de las compañías, conocedores de cuál era el efecto que iban a producir esos resultados en el mercado, antes de publicarlos, si iban a ser negativos, ellos aprovechaban para vender grandes cantidades de títulos y, como lógicamente una vez presentados los resultados, preveían que el mercado castigara el valor, ellos ya se salvaban en parte de su capital de esas caídas que se iban a producir con la presentación de resultados. Bueno, pues José Elías lo realizaba con resultados semestrales. Es decir, burlaba la ley, produciendo exactamente el mismo efecto, y lo hacía justo el 30 de septiembre cuando Audax iba a publicar unos resultados tremendamente negativos y quedarían con una caída del valor justo después de haber presentado esos resultados de hasta el 13,5%. Si ustedes van al gráfico, comprobarán que no solamente en esa presentación de resultados, la voy a marcar en el gráfico, se produce un desplome rapidísimo del valor, sino que además, durante sesiones posteriores, el valor continúa descendiendo hasta, a día de hoy, todavía no haber recuperado nada de la caída. ¿Qué pasaba? Que un día antes, o sea, justo antes de publicar esos resultados, José Elías vendía una gran cantidad de títulos. Estamos hablando de 100.000 títulos de Audax. Y eso la CNMV lo ve y lo que hace es ampliar la restricción de ventas de valores no solamente a los resultados anuales, sino también a los resultados semestrales. ¿Por qué no lo hace con los trimestrales que se producen en los dos equinoccios, tanto en el de primavera como el de otoño? ¿Por qué? Porque son presentaciones optativas. No tiene obligación la empresa de dar información al respecto de su actividad durante ese trimestre, con lo cual, en principio, no quiere no se ve obligado a restringir la venta de títulos en esos periodos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y aquí vamos a entrar prácticamente en lo duro del mercado. Cuando nos encontramos con valores en los que ya hemos visto una actividad por parte de los responsables de la compañía tremendamente marcada en el mercado, debemos siempre huir de ellos. Fíjate, Laura, cómo en ocasiones se utiliza el término chicharro de una manera genérica. Bueno, en realidad, chicharro, y es probablemente el ejemplo perfecto de valores terroríficos, no es quizás el valor al que debamos tener miedo. Chicharro es un valor que se puede mover con mucha facilidad. Sin embargo, hay valores, y aquí vamos a dar la pauta que nos debe hacer tener verdadero pánico por un valor. La pauta que realmente hace al valor peligroso es que hay valores que tienen mayor significación bursátil que la significación que tienen dentro de su sector industrial. Por ejemplo, Inditex tiene una gran significación en la bolsa española. Sin embargo, Inditex a nivel global tiene comercialmente una... Totalmente, es un referente mundial. Claro, sin embargo, si vamos a poner el ejemplo, pongamos el caso de PharmaMar, PharmaMar tiene una gran significación bursátil porque es un valor del IBEX. Sin embargo, dentro del sector farma
no es un valor especialmente que esté dentro del imaginario del sector médico. Tienes un valor español, es una compañía que efectivamente sí es importante hasta cierto punto, pero no tiene la misma significación dentro de su sector como si intenta tenerla en el plano bursátil. Eso es lo que le convierte en un valor muy peligroso, porque estos valores en muchas ocasiones parecen ser instrumentos de quien los tiene dominados. Normalmente no solamente lo hace con una participación directa, el caso de Celtia sería la familia Sousa, sino también mediante fondos e instrumentos de inversión. Eso es muy habitual. El caso más típico de gran accionista mediante instrumentos de inversión es el de la familia Botín. Familia Botín, para no aparecer dentro de los más ricos de España, consigue diluir ese dominio sobre el banco mediante instrumentos de inversión que camuflan mucho su verdadera participación en el banco. No es el caso de un Chicharro de Santander, pero sí lo es el caso de Farmamar, que es otro de esos grandes valores peligrosísimos con los que tenemos que tener cuidado, porque han aprovechado todo el sentimiento positivo del sector en torno a la pandemia para vender títulos que habían ido recogiendo durante años en niveles, estamos hablando entre niveles de lo que serían ahora 15 euros y 40 euros, y venderlos posteriormente en zonas de 140, 130 durante semanas. Y además de una manera muy concentrada. Mucho cuidado con valores que tienen mayor significación bursátil que la que tienen dentro de su sector. Bueno, pues cuidado entonces con la pauta, esos valores traicioneros, cuidado con esa significación más mediática que estructural, ¿no? Por parte de una compañía en una economía. Pero, Alberto, aunque esto nos pueda ayudar a identificar valores terroríficos, primera pregunta que le formulo, esto no quiere decir que no podamos operarlos. Si tenemos en cuenta esas salvedades, nosotros podemos decir, sí que me acerco al valor y establezco una operativa, es decir, usted no está vetando la operativa en esos títulos. Hay dos maneras de acercarse a estos valores y es muy importante tener las dos en cuenta. Una es en el lado alcista y hay que entender que todos estos precios pueden estar dentro de nuestra cartera, siempre y cuando sepamos cómo tenerlos dentro de la cartera. Por una parte, y esto de cierto modo resulta decepcionante para todas las personas que buscan un beneficio rápido, estos valores tienen que estar en una pequeña parte de nuestro capital dentro de nuestra cartera, muy pequeña, porque el riesgo es enorme. Estamos hablando de grandes volatilidades, incluso cuando realizan suelos durmientes, que se llama técnicamente, a esos movimientos que después de haber realizado una gran caída, como realiza, hemos citado el caso de Farmamar desde el año 2000 y lo hace durante prácticamente 20 años en un tono inicialmente muy bajista y luego lateral, estos valores en esa especie de suelo durmiente, de gran movimiento lateral después de la gran caída, te obligan a, si los tienes en cartera, a hacerlo con una muy pequeña parte y sobre todo con la paciencia debida, porque llegará un día en el que buscarán la excusa, la que sea, para brillar, es decir, ese núcleo duro de la compañía para rentabilizar todos los títulos que ha ido comprando durante años, pero nosotros nunca podemos anticipar desde fuera cuándo eso va a ser. Es decir, que si los compramos debemos estar sentados en el valor durante mucho tiempo con la posibilidad, y esto es duro, pero en estos valores puede pasar con mucha frecuencia de perderlo todo, pero con la esperanza de que si algún día el valor remonta el vuelo, el margen de beneficio es tan alto que justifica el haber estado esperando en muchas ocasiones muchos años para realizar una operación con mucho beneficio en ese precio, salirnos y ya. Es decir, en este caso, desde 20, por ejemplo, hasta 140. Sí. Bueno, le doy la bienvenida a todos los seguidores de Alberto Iturralde, del canal de Twitch de Capital Radio, a todos los especuladores, a todos los traders que se están incorporando a este canal y después de la clase magistral que dio el último día Alberto Iturralde, a este capítulo que hoy, a este episodio que hoy titulamos Valores terroríficos. ¿Es la banca un sector que aglutina valores terroríficos o ya hemos pasado esa etapa al cerrar la crisis financiera, Alberto? Y se lo pregunto porque muchos de los seguidores a través del chat de Twitch nos están preguntando, CaixaBank ha publicado resultados, ¿qué pasa? BBVA ha publicado resultados, ¿qué pasa? Estamos en la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre. ¿Terrorífica la banca? No la banca en sí, pero sí los momentos que vive la banca. ¿Por qué? En la banca tenemos tradicionalmente una forma de movimiento, es decir, una forma de moverse los valores que es hasta cierto punto muy previsible. Y la razón es que a día de hoy en el mercado español hay dos valores que influyen tanto en el índice que, lógicamente, a la hora de desplazarse y sobre todo a la hora de realizar esas campañas de venta de títulos tras una gran revalorización, tienen que hacer mucho ruido. Es necesario que tanto Santander como BBV
a la hora de realizar giros a la baja porque están vendiendo títulos desde dentro, hagan mucho ruido. Luego ya estamos viendo la pauta que nos debe hacer tener mucho cuidado con los valores del sector. Y es que cuando, por ejemplo, nos hemos encontrado durante esos últimos meses, nos hemos encontrado con subidas, en el caso, aquí en el gráfico tenemos al BBV, subidas, pues fíjate, ni más ni menos que del el otro día lo cuantificaba, hasta casi un 170, 180. Mira, ahora mismo se encontraría con una revalorización total, ni más ni menos que del 182% con respecto a los mínimos que marcaba en octubre del año pasado. Prácticamente en un año ha multiplicado por 100 más 80. Eso significa que ahora quienes en su momento, que son el núcleo duro de esa compañía, necesitaban comprar títulos para hacerlos subir, ahora los tienen que vender. Y ahora nos vamos a encontrar con las típicas estrategias para que la gran banca venda por parte de sus núcleos duros los títulos antes de aquí a unos meses hacerlos caer. Esas tiempo, Alberto. Tengo una duda. ¿Hasta qué punto puede acabar influyendo en el porcentaje, en el movimiento de una compañía en bolsa, el núcleo duro? Porque, a ver, aquí son muchos los accionistas. Por ejemplo, en el caso del sector financiero, ¿una decisión de este tipo puede acabar determinando el movimiento del precio? Primero tenemos que saber qué es el núcleo duro. El núcleo duro es el capital sindicado de una entidad. Y este concepto de sindicado es clave. Lo explico. Cuando varios grandes accionistas entran dentro de un título o han ido entrando a lo largo de la historia del valor, llegan a un acuerdo entre ellos para aunar su capital y a partir de ahí atender a la oferta y atender a la demanda. ¿Cómo atienden a la oferta? Mediante venta de títulos. A la demanda atienden con venta de títulos. A la oferta, es decir, a la venta de los inversores, atienden con crédito, con dinero. Ese capital sindicado se le da a una entidad financiera que va a poner el crédito para parar las caídas y frenar las subidas. ¿Cómo influye ese núcleo duro? Depende del mercado. En el mercado americano no tiene una influencia directa relevante. Es decir, el mercado americano tiene una regulación mucho más honrada que en España, porque esa regulación es más decorosa, tiende a cumplirse de cara al inversor. No es bueno generar una sensación de inseguridad. Por eso la SEC, cuando Elon Musk ha realizado declaraciones grandilocuentes que han afectado al precio, ha actuado contra Elon Musk, aunque hayan sido actuaciones cosméticas. Pero por lo menos que se vea que tomamos medidas. En España no pasa eso. Eso significa... Los americanos son más decorosos, entonces, con los inversores. Muchísimo más. Es que no tiene nada que ver. Y además tiene una ventaja en el mercado americano para ser más decoroso. Tiene tal cantidad de valores grandes que la importancia de un valor se diluye. Es decir, para que un valor figure como número uno en la información, tiene que pasar algo muy gordo y efectivamente muy relevante. Y eso no merece la pena, porque si en un mercado en el que hay 15.000 valores, bueno, importantes no, pero 15.000 valores fluyendo con mucho volumen, que es el americano, uno se coloca a codazos en la información es porque está haciendo algo fuera de lugar. Y eso no gusta al mercado americano. Eso no sucede en España, que tenemos 5 o 6 grandotes y tenemos otros 100 y pico que están intentando abrirse el sitio a codazos. Y aquí viene la importancia de lo que tú decías. Es decir, ¿hasta qué punto influye el núcleo duro? Bueno, pues lo que hace es atender siempre con la contrapartida a lo que sucede en el mercado. Es decir, si presentamos resultados en tono positivo, sabemos que va a acudir una gran demanda de compras a los valores, nosotros lo que hacemos es colocar ventas. Y cuando hemos tenido el coronavirus y un sentimiento muy negativo, sabemos que vamos a subir después. Nosotros no estamos necesariamente tirando el valor, simplemente nos retiramos a la baja con crédito, es decir, vamos comprando según el valor cae y cuando esté todo más tranquilo, empezaremos a empujar poquito a poquito, nos ayudarán los demás inversores a subirlo, no tenemos que hacer un gran esfuerzo. Pero eso sí, en el momento en el que ya hayamos subido y queramos redondear la operación, lo que tenemos es solamente que colocar ventas a toda la demanda que acude a comprar nuestros títulos con los grandes resultados que nosotros sabemos que vamos a presentar, porque esos resultados positivos en la banca y en Repsol estos días, ellos los conocen lógicamente con mucha antelación, y en vez de vender, por ejemplo, cuando los resultados son positivos días antes, obviamente lo que hacen es esperar a esa presentación de resultados, a esa mayor demanda de los títulos por esa positiva presentación de resultados, sí. Y ahí es donde se redondea el negocio. Si te paras a pensar, en realidad, ellos no tienen que mover necesariamente el valor. Pero usted ve algo terrorífico en ese gráfico de BBVA donde nos hablaba de una revalorización del 180%.
Sí, si los resultados Ve son algo buenos. que le haga anticipar algún movimiento de momento, pero parece una subidita limpia. Sí. Hay algo, además, muy, muy evidente. Fíjate, en el pasado, BBV, además, gráficamente, se ve claro que ha frenado subidas de manera muy contundente en una zona recurrente. Es decir, en muchas ocasiones, cuando ha llegado a zonas de 6,50, ha frenado subidas. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Como los bancos efectivamente son esos valores que tienen el sentimiento positivo de la mayoría de los inversores por ser valores tan grandes en nuestro mercado, la mayoría de ahorradores acude a ellos. Luego, ellos no pueden realizar movimientos de trampas tan acusados como valores de más mediana capitalización. Bueno, pues si te fijas, una vez que ya han subido ese 180%, se adentra en una zona, esos 6,5 por arriba y por abajo los máximos que marcaba estos días, 6 euros, que irá superando durante las próximas semanas, se adentra en una zona en la que en el pasado ya ha vendido grandes cantidades de títulos. ¿Por qué es importante eso? Porque hay una gran cantidad de inversores del pasado enganchado en esas zonas. Si en esas zonas, entre los 6 euros y los 6,50, ha realizado techos, hay mucha gente que compró en su día en esa zona y se ha quedado mirando cuando el valor ha caído y dice, bueno, ¿cuándo recupero mi dinero? Y esa gente ahora en breve va a empezar a recuperar su dinero, porque el valor está llegando a la zona en la que ellos se quedaron enganchados en el pasado. Luego, esos inversores que han vivido con hastío todas las caídas de estos valores tenderán a salir ellos vendedores. Ahí va a salir papel, ¿no? Es cuando se dice que sale papel. Exacto. ¿Y qué hace el núcleo duro del BBV? Sabedor de que ahí sale papel, porque obviamente lo ven en la ventana de posiciones y ven que hay un interés vendedor, venden ellos antes. Por eso te publican los resultados positivos antes de llegar a esa zona y ellos venden durante el periodo anterior a que esos inversores recuperen el dinero. El hecho de que el valor supere los 6 euros y llegue a 6,50 solo depende de si le interesa a ese núcleo duro permitir esa subida o no. Es decir, si ha liquidado todos los valores, le puede permitir subir algo más, aunque suponga que ha dejado de ganar con títulos. ¿Por qué le deja subir algo más? Porque le da lo mismo. Es decir, porque él puede seguir vendiendo títulos si los tiene en esa zona antes de volver a caer. Pero lo importante es que ese núcleo duro del BBV tiene que liquidar los títulos antes de superar 6 euros, porque por encima de 6 euros se encuentra con esa gran cantidad de enganchados. Bueno, si me da tiempo, luego le pregunto por la recompra de acciones y el dividendo, porque hay muchas noticias en ese sentido esta semana. Los seguidores de Capital Radio en Twitch, bienvenidos a todos. Y ellos hablan de valores terroríficos. Bueno, han citado a Audax, como ha hecho a usted, citan Gamesa, citan a Bengoa, citan Arcelor. ¿Alguno de estos es un valor terrorífico en este momento, don Alberto? Lo hemos citado con Audax, pero es que fíjate, te podría poner un ejemplo de un valor que no siendo valor español, y en teoría siendo un gran valor, es un valor terrorífico. Fíjate, ¿cuál? Y atenta al cual te voy a decir, Pfizer. Y vamos a explicar por qué Pfizer es un valor terrorífico. Porque este es terrible. Hemos dicho que en Estados Unidos normalmente la honradez es precisamente la moneda común. No hay unas manipulaciones que digas tú, bueno, aquí lo están haciendo de órdago. Pero Pfizer sí lo ha hecho. Y explicamos. Justo en octubre, a primeros de octubre del año 2020, se publica el éxito de las vacunas. La primera empresa que publica que ha llevado a cabo con éxito una vacuna es Pfizer. Lo hace justo estaba entre los días 8 y 9 de octubre. Bueno, ese día ya el valor abre con una gran revalorización. Abre con un hueco. Lo hemos marcado en el gráfico con una muesca para que se vea efectivamente cómo, aunque haya quedado diluido en el gráfico, realmente se produce ese hueco de subida justo con el anuncio. Vale. Posteriormente, el valor se mueve de una manera un tanto errática. Pero, y aquí viene lo importante, una vez que en marzo este precio dentro de la publicación de las vacunas ha marcado mínimos y lo hace justo por debajo de zonas donde estaba cotizando antes de la publicación, ¿sí? El valor comienza una subida tremendamente discreta, sin apenas volatilidad. Y lo hace sin que nosotros tengamos ninguna noticia nueva sobre Pfizer. Bueno, pues atentos porque el 16 de agosto del año 2021 voy a marcar en el gráfico justo ese día para que vean, a ver, 16 de agosto del año 2021. Bueno, pues es en este día, ahí está. En el pico, exactamente en el pico se produce lo que todo el mundo estaba esperando, que es que el gobierno americano aprueba la vacuna de Pfizer. Hay una diferencia entre autorizar y aprobar. Autorizar implica que permitimos que tú comercialices la vacuna por unas circunstancias especiales, lógicamente de la pandemia, pero aprobar es algo muy superior. Es decir, el gobierno americano, tras X investigaciones o tal X avance en los estudios clínicos,
ha observado que esa vacuna no es nociva para la población americana. Ese proceso, con sus matices, se produce también en Europa. Entonces, ¿qué es lo que eso implica para Pfizer? En teoría implica el espaldarazo del gobierno americano a su vacuna. Bueno, pues atentos a lo que ha pasado, porque ahora es el momento en el que hay que observar qué sucedía antes de esa aprobación, que en teoría no conocemos hasta mediados de agosto. Bueno, pues 6 meses antes comienza una subida tranquila para que ustedes no se incorporen, se hace con una baja volatilidad, y justo en el momento en el que se produce la noticia que todo el mundo estaba esperando, ¿qué es lo que hace el valor? Produce un gran volumen de ventas y un recorte. Es decir, que quienes compraron Pfizer, el título de Pfizer, porque su vacuna era la primera que realmente y de manera oficial se había aprobado en Estados Unidos, ya pierden de 50 euros, que es la compra normal en ese momento, hasta 43,18, donde cerraba 3 meses después de esa aprobación. De ahí la importancia, Alberto, de establecer un stop. Otra cosa es que luego lo ejecutemos, pero de ahí la importancia. Alguien se puede subir en un momento inadecuado, pero si tiene claro el stop de pérdidas, dónde vende, y me olvido. Otra cosa es que sea fácil olvidar. Exactamente. Es clave. En tu método de especulación debes tener siempre un límite de pérdidas. Tu método debe siempre observar que eso de que hay que comprar con el rumor y vender con la noticia es clave. ¿El rumor cuál es? Se va a producir una decisión por parte del gobierno americano. Si vemos el título subir de una manera sospechosa, debemos esperar que probablemente esa aprobación va a ser positiva. Es decir, la resolución va a ser positiva, se va a aprobar. Bueno, pues en el momento en el que se produce la noticia, ya no hay más que ganar. Ya eso, lo que se suele decir, está descontado por el mercado. Sí. Bien, pero si alguien en un momento determinado lo hace al revés y dice, hombre, yo una vez que han aprobado la vacuna, confío más en la empresa. Bien, tiene que hacer lo que has dicho tú, Laura, es decir, tiene que colocar un stop. No vaya a ser que por mucho que nosotros creamos que a partir de ese momento va a haber más bonanza todavía en el valor, lo que haga el valor es, como efectivamente sucedió, recortar con fuerza y dejarnos enganchados. Y ahora volvemos a la parte B. ¿Nos ayuda a sacar conclusiones de cara a un futuro esto? Bueno, pues muy sencillo. Si ustedes están especulando en valores como Pfizer o cualquier otro que haya tenido una subida tranquila para una noticia muy positiva, saben que a partir de ahora, cada vez que el valor suba hasta el punto en el que se produjo esa noticia, el valor va a tener dificultad para continuar subiendo. ¿Por qué? Por la misma explicación que hemos hecho antes de los bancos. Porque en esa zona donde Pfizer vio aprobada su vacuna, hay una gran cantidad de enganchados que querrán recuperar su dinero tras la decepción. Sale papel, ¿no? La expresión que utilizábamos. Sale papel. Pero Alberto, vamos a ver, esto es lo que tradicionalmente hemos ido aprendiendo, que es una resistencia en un precio. Exacto. Un punto en el que hay mucha gente enganchada y cuesta pasar, porque ahí sale mucho papel y es muy difícil pasar ese nivel, y por eso ustedes nos explican, bueno, cuando se pasa una resistencia de mucho tiempo, normalmente un título tiene más recorrido, porque si le costó tanto pasar ese nivel y lo ha pasado, es porque viene otra etapa. Exacto. Esas son las dos fases importantes. Antes de llegar, cuidado. ¿Por qué? Porque ahí va a intentar recuperar el dinero el pequeño inversor. Y el núcleo duro de la compañía, si no quiere subir, va a vender antes de ese pequeño inversor. Por eso vemos la parada en la resistencia, en la zona de resistencia. Pero luego la B es muy importante también, lo que tú acabas de decir. Ojo, porque puede pasar que el valor quiera subir. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo duro? Va comprando todos los títulos que salen a la venta de esos inversores cautivos y luego dice, a ver, si yo he comprado una gran cantidad de títulos, imaginemos en el caso de Pfizer, en 50 euros o en $50, tengo que rentabilizarlo. Luego, ¿cómo lo rentabilizo? Realizando esa subida que tú has dicho. Es decir, luego tiene que subir mucho más porque ese núcleo duro tiene que hacer negocio con los títulos que ha comprado en 50 euros a todos esos inversores cautivos que salían ya hasta cierto punto cansados de estar dentro de un valor que no veía de nuevo el nivel 50. Es decir, ese es el doble efecto de la resistencia. Antes de llegar, el núcleo duro vende porque quiere caer, pero si no vende y supera la resistencia es porque luego quiere subir mucho más. Comentarios, a ver, de todos los seguidores en Twitch de Capital Radio, con don Alberto Iturralde, magistral y didáctico, gracias por su dedicación, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Prepara el truco trato de IAG, acaban de pedir ahora. Regeneron Pharmaceutical. Bueno, pues algunas empresas que proponen sus seguidores, don Alberto, que haga un comentario, que saque el gráfico y de paso vamos aprendiendo a través de esos gráficos cómo tenemos que realizar la operativa en el mercado. Fíjate, han citado un valor fantástico para
tener en cuenta lo que puede generar pánico en un mercado, y es el valor IAG. ¿Por qué? Hace cosa de un mes yo explicaba la treta que había llevado a cabo, porque ya lo utilizamos, yo utilizo ya términos casi malsonantes. ¿Por qué? No se pase, no se pase. El valor venía cayendo, fíjate, desde zonas de 2,6 en marzo de 2021, es decir, 6 meses antes, hasta septiembre de este mismo año. 6 meses de caída. Y estamos hablando de que IAG, que tiene grandes desplazamientos, así, de una manera tremendamente discreta, había descendido un 35%. Bueno, pues cuando ya todos los inversores de IAG se preguntaban, bueno, ¿qué hacemos con este valor? De repente hay un día en esa caída que, cotizando el precio en 1,6, recuerden que caía desde 2,6, cayendo en cotizando en 1,6, comienza un despegue durante 2 sesiones. Claro, puede ser un despegue que en un momento determinado se debe a la gran sobreventa que había acumulado, con lo cual ahí voy a marcar justo el día en el que vemos ese segundo día de despegue del valor. Pero el tercero, el que realmente va a realizar una subida muy importante, nos encontramos con lo siguiente. Ese día va a subir el 11%, IAG. Bueno, pues en la apertura nos encontramos con que IAG nos dice que probablemente vaya a tener que negociar con los sindicatos un nuevo ERTE por causas organizativas. Eso lo que le indica al inversor es que no hay una razón para estar dentro de IAG, porque las cosas quizás están peor de lo que pensábamos. Y luego viene a la tarde una noticia espectacular, y es que Estados Unidos por fin va a permitir la entrada de viajeros de Europa, lo cual va a beneficiar a IAG, que tiene una gran cantidad de rutas con Estados Unidos. Y eso lo hace a cierre, o sea, justo antes de cerrar la sesión. ¿Qué es lo que implica esto? Que a la mañana IAG ya sabía que a la tarde obviamente se iba a producir la aprobación por parte de Estados Unidos, el permiso de nuevos ciudadanos entrar por sus fronteras. Y claro, como ya había 2 sesiones tremendamente alcistas, el núcleo duro de IAG dice, no quiero que compréis ahora, no quiero que compréis en 1,7 ni en 1,8, quiero que compréis ya por encima de 2. ¿Y qué es lo que hace para que compren ustedes por encima de 2 y no en 1,7? Sacar la noticia del ERTE. Te dicen, estamos mal, a la mañana tú no compras, el valor, esa sesión sigue subiendo, y cuando abre la sesión americana a las 3:30, dicen en Estados Unidos que permiten la entrada de viajeros, lo cual es muy bueno para IAG. Lo que te implica que ese núcleo duro había sacado la noticia negativa en el momento adecuado para que los inversores no compraran en zona de 1,7, y si lo hicieran ya una vez realizada la subida del valor por encima de 2 euros durante las siguientes sesiones. ¿Se ve? Es decir, y ahí ya una vez que el valor ha realizado la subida sin los inversores dentro, ahí les invita a comprar cuando ya tenemos una gran parte del camino hecho. Le pregunta a uno de los seguidores en el canal de Twitch de Capital Radio si va a entrar en terror Fluidra o ya ha entrado en terror Fluidra. Es un título que nos sirve de ejemplo. Yo no sé si ya para acabar en este especial Valores Terroríficos con Alberto Iturralde. Don Alberto, díganos. Que vaya a entrar en pánico es posible por una razón, y además esto lo hemos explicado durante los últimos meses. Fluidra, que ha tenido una subida enorme, es un precio que ha dibujado un movimiento muy peculiar. Recuerden que cuando un valor va a subir mucho, la subida se produce con mucha discreción. Vamos a volver a esos mínimos que marcaba justo en la época del coronavirus. Ahí está, esos son los mínimos, en zonas de 8. La subida se produce con cierta discreción. Estamos hablando de que una vez que ya la hemos visto completa, obviamente dices, pero bueno, ¿cómo que discreción? Si realmente la subida es enorme. Ya, pero día a día, como seguimos en el mercado, esto no nos llama la atención. Es decir, no nos hace comprar pensando en grandes revalorizaciones. Sin embargo, una vez que el valor ya ha subido, se producen varios componentes muy peligrosos. Uno de ellos es la entrada en el IBEX. Cuando un valor entra en un gran índice, los grandes fondos de inversión tienen que comprarlo de manera masiva porque sus estatutos les obligan a replicar ese índice. Eso implica que ha habido una gran entrada de fondos en Fluidra en niveles de 35 euros. Y luego, otro componente al que hemos hecho referencia antes. La subida, ya a partir de 32 euros, no es tranquila. Es decir, se ralentiza la subida, pero sobre todo se aumenta el nerviosismo en el valor, se aumenta esa volatilidad. Y es lo que hemos visto durante los últimos meses una vez que el valor ya ha entrado en el IBEX. Eso lo que implica es que cuando caiga lo hará de una manera muy similar a cómo subió. Es decir, probablemente con más velocidad de cómo subió, porque subió con tranquilidad, pero sobre todo con mucha profundidad.
es muy probable que Fluidra en el tiempo, si rompe niveles, y esta zona es clave en el plano técnico, niveles de, aquí se lo voy a dibujar, pues ni más ni menos que de 32,50, ojo que está en 33, si lo rompe con velocidad, debería frenarse un poquito antes de romperlo, pero si lo rompe con velocidad, seguramente será para recortar. Y entonces ya para acabar, aprovechando el gráfico de Fluidra y hablando de caídas intensas, sucede con los grandes valores del mercado americano. Alguien ha preguntado en el chat de Twitch por Apple, que publicaba resultados en las últimas horas. Estos valores grandes que acumulan subidas espectaculares en el año, incluso a lo largo de varios años seguidos, llega un día, dan una noticia y cae con mucha fuerza en el mercado fuera de hora. Claro, alguien puede pensar, bueno, es que después de haber subido un 15, un 20, un 40% en el año, pues caer un 4, bueno, pues tampoco es algo para tirarse de los pelos. ¿Sí o no? Debemos entrar en terror con este tipo de compañías y esos movimientos tan bruscos de los gigantes tecnológicos que mueven tanto dinero y pesan tanto en la bolsa estadounidense, don Alberto. Tenemos que tener cuidado dependiendo de las circunstancias que se han publicado. Si un valor ha subido mucho y nos encontramos con que nos da una buena noticia y ese día recorta, pasaba por ejemplo con Bankinter la semana pasada, si nos encontramos con ese efecto, sí tenemos que tener cuidado, porque en teoría estamos hablando de una noticia que es positiva. ¿Por qué un valor que ha subido ya mucho, cuando nos publica una noticia positiva, tiene un recorte fuerte? Porque obviamente se está vendiendo desde dentro. Es decir, no es raro que Bankinter pueda tener, llegado el caso, un recorte del 4% después de una gran subida. Pero sí es sospechoso que lo haga justo el día en el que nos ha publicado algunos resultados muy, muy positivos. Ahí es donde efectivamente hay que tener cuidado. Pero por el hecho, es normal que un valor que haya tenido una gran subida pueda tener un recorte importante un día concreto o incluso una semana concreta. No pasa nada. Pero si hay ese componente anterior, sí, hay que sospechar. Queda pendiente explicar la recompra de acciones y el dividendo y cómo esto debe o no debe influir en los precios que nosotros seguimos en el mercado, yo creo que para la siguiente clase. Hoy valores terroríficos con Alberto Iturralde en el canal de Twitch de Capital Radio. ¿Le gusta Twitch, don Alberto? Me encanta. Todo lo que nos permita llegar y comunicar más y explicar cosas, me encanta. Y lo contigo ya importante ni te cuento. Lo importante es que a todos los seguidores suyos, a todos los traders, a todos los operadores de mercado que se están incorporando a esta conversación, les resulte interesante, que aprendan, que establezcan mejores estrategias y mejores operativas gracias a lo didáctico que es usted con nosotros en Capital Radio. Don Alberto Iturralde, la clase magistral hoy, valores terroríficos, cuídese, saludos para Bilbao. Gracias, fuerte abrazo. Y hasta la próxima a todos ustedes.